Capítulo 4. Conquistando fortalezas espirituales. Pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Segunda de Corintios 10, del 3 al 6. El asunto que trataremos ahora en sí es parte de la renovación de la mente, pero por la importancia que tiene, le he dedicado un capítulo aparte. El material de este capítulo fue lo que precipitó la escritura de este libro. Como ya dije en la introducción, fue la observación de la forma como los creyentes están tratando de hacer guerra espiritual contra las fortalezas espirituales en los aires, sin antes haber tratado con las fortalezas en sus mentes, lo que me inspiró a escribir acerca de este tema. Es esto lo que ha causado tanta frustración a creyentes envueltos en la guerra espiritual, quienes no han tenido victoria en su lucha, porque han estado como el que da golpes al aire. Es una pena que tantos cristianos están ajenos a lo que acabo de decir, ya sea por ignorancia o por intención. Podemos atribuir esto a la mentalidad moderna de explicar los problemas del ser humano por medio de la psicología, ignorando el papel que Satanás y los demonios ocupan en la conducta de los seres humanos. Tenemos que entender que nos movemos entre dos mundos: el mundo físico o natural y el mundo espiritual o sobrenatural. Aunque andamos en un cuerpo de carne, no podemos militar de acuerdo a las leyes de la carne, sino de acuerdo a las del espíritu. Aún la lucha en nuestra mente no es ni carnal ni mental, sino espiritual. Es por eso que tenemos que entender la realidad de las fortalezas espirituales que ocupan tantas mentes, incluyendo creyentes. ¿Qué es una fortaleza? En el Antiguo Testamento, una fortaleza era un lugar alto, que era usado en tiempo de guerra con dos propósitos: para vigilar al enemigo y como un lugar fortificado para protección en contra de los enemigos. Por causa de estar localizadas en lugares altos y difíciles de escalar, eran un lugar de protección y un lugar estratégico para lanzar ataques sorpresivos en contra de los enemigos. Cuando David huía de Saúl, se escondió en uno de esos lugares altos, las peñas de Ores. Ve a 1 Samuel 23, del verso 14 al 19. Ve a 1 Samuel 23, del verso 14 al verso 19. Ahora entiendes por qué David en muchos de sus salmos se refiere a Dios como su fortaleza. De acuerdo a lo que acabo de explicar, no todas las fortalezas son malas. Pueden haber dos clases de fortalezas en las mentes de los cristianos: las fortalezas que el Espíritu Santo ha edificado en nosotros por medio de la palabra, y las fortalezas que Satanás ha levantado por medio de sus engaños y mentiras. Por experiencia personal, puedo decir que antes que podamos levantar en nuestras mentes las fortalezas de Dios, tenemos que derribar primero las fortalezas del enemigo.
Recuerda que nadie puede edificar una casa nueva en el mismo lugar en el que existe una vieja. De la misma manera, el reino de Dios no podrá ser edificado en nuestras mentes, hasta tanto hayamos destruido todo control e influencia del reino de las tinieblas. Las fortalezas que trataremos en este capítulo son aquellas que el diablo ha levantado en nuestras mentes desde que estábamos en el vientre de la madre. Pablo les llama a estas fortalezas argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Ve a 2 Corintios 10, verso 5. Podemos llamarlas también razonamientos que se elevan por encima del conocimiento de Dios. Definiré una fortaleza espiritual en la mente como un sistema de ideas o patrón de pensamiento, el cual controla de una forma u otra nuestra forma de ver el mundo y modela nuestra conducta en el mismo. Estos patrones de pensamiento gobiernan y controlan individuos, familias, comunidades, naciones y aún iglesias y denominaciones. Son estas fortalezas las que le dan derecho legal a Satanás y a los demonios de ejercer tanto dominio en la raza humana. Las fortalezas de Satanás. Sin lugar a dudas, sabemos que la mente de la persona que no es salva es una fortaleza satánica, la que controla su vida en todo lo que dice y hace. Esto es de esperar porque, como hemos dicho antes, la naturaleza satánica es la herencia de todos los seres humanos, la cual solo es cambiada por el nuevo nacimiento. Podemos decir que el hombre que no conoce a Dios no puede hacer nada para poder destruir las fortalezas del diablo en su corazón y mente hasta que llegue a Cristo. Estamos conscientes que el hombre hace muchos intentos para mejorarse a sí mismo, pero en vez de ayudarle, lo que hace es levantar otras fortalezas espirituales en su mente y alejarle más de Dios. Esta es la tragedia de sustituir a Jesús por religión, humanismo, positivismo, filosofía y otros medios de autoayuda. Cuídate de toda oferta de mejoramiento espiritual o mental que no enfatice lo siguiente: nacer de nuevo, apartarse del pecado y depender del Espíritu Santo. Ya hemos dicho de la realidad de las fortalezas mentales en los pecadores. Es nuestra intención tratar en este libro con las fortalezas satánicas en las mentes de los cristianos. Hay una batalla la cual no podemos ignorar. Satanás nos quiere mantener esclavos a sus ideas y pensamientos, para que así no podamos ser los instrumentos de Dios, para poder destruir sus obras en la tierra. Antes que podamos subir en contra de esas fortalezas que Satanás ha establecido en nuestra mente, es de suma importancia que sepamos cuál es el origen de las mismas. ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué actúo como actúo? Si entiendes esto bien claro, no solo podrás destruir las fortalezas existentes, sino que podrás evitar que Satanás levante otras. ¿Cuál es el origen de estas fortalezas? Primero, la herencia de los padres. ¿Has escuchado personas excusando su comportamiento diciendo que ellos son así porque su abuelo o su padre eran así? Hay dos verdades que la Biblia enseña de manera muy clara.
que la bendición de los padres pasa a los hijos y la maldición de los padres persigue a los hijos. El Salmo 103, verso 17, establece lo primero. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Y qué de la maldición? Dios, hablándole a Moisés cuando le mostró su gloria, le dijo: Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los siglos, hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34 del verso 6 al 7. Muchas de las actitudes negativas que hoy tenemos y manifestamos son el resultado de lo que hemos heredado de nuestros antepasados. Esto es reconocido aún por la ciencia médica al usar el término enfermedades hereditarias. Todo pecado, rebelión, demonio y actitud que operaba libremente en las mentes de nuestros antepasados busca perpetuarse en sus descendientes. En la misma forma que somos los herederos legales de nuestros padres en lo natural, también lo somos en lo espiritual. Es del conocimiento de todos que hay familias en donde predominan los mentirosos, los adúlteros, los hechiceros y hasta los divorcios. Con esto estoy diciendo que cabe la posibilidad que algunas de las fortalezas que hay en nuestra mente fueron heredadas de nuestros padres. Estas fortalezas mentales las podemos eliminar en dos formas. Primero, por medio del nuevo nacimiento o regeneración, por medio de la redención de la sangre de Jesucristo. Satanás ha perdido todo derecho legal sobre nuestro espíritu, alma y cuerpo. El apóstol Pedro nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1 del verso 18 al 19. Cada creyente que entienda esto tiene la mitad de la batalla ganada, porque él sabe que puede ponerle un alto permanente a toda maldición y pecado que vino de sus antepasados, porque ahora pertenece a una nueva generación, los hijos de Dios. La segunda forma de destruir estas fortalezas es por medio del acto de la renuncia y la liberación. Si tú entiendes bien lo que acabo de decir en el párrafo anterior, tú mismo puedes enfrentarte a cualquier cosa en tu mente que contradiga la palabra de Dios y a renunciar a ello en el nombre de Jesús. Después que tú sabes que eres redimido, le puedes decir a todo pensamiento o idea pecaminosa: tú no tienes ningún derecho legal de ocupar mi mente, porque yo fui redimido de la vana manera de vivir de mis antepasados por la sangre de Cristo. Yo renuncio a tu control e influencia en el nombre de Jesús. En mi familia había orgullo, pero ahora en Cristo hay humildad. Mis antepasados eran mentirosos, pero yo conozco a Jesús, quien es la verdad.
El odio y las rencillas controlaba a mis abuelos, pero a mí me controla el amor de Dios. 2. La sociedad y la cultura. Cada uno de nosotros es resultado de la sociedad en que vive y de la cultura que hemos recibido en los distintos países en donde hemos nacido y nos hemos criado. Nuestros patrones de pensamiento han sido formados por todas las ideas que hemos recibido por medio de la educación que hemos recibido, los libros que hemos leído y por aquellos valores que nuestra cultura acepta como válidos. No importa cuánto amemos nuestro país o nuestra cultura, tenemos que admitir que muchas de las ideas que son parte de la misma no han sido inspiradas en la palabra de Dios. Son estas ideas y conceptos las que se han convertido en fortalezas en las mentes de los individuos. Por eso es tan difícil convencer a los tales de la necesidad de cambiar los patrones de pensamiento que controlan su vida. Aún los cristianos ponen muchas veces sus convicciones sociales y culturales por encima de lo que Dios dice en su palabra. Algunos hasta se enojan cuando les decimos que deben abandonar ciertas costumbres nacionales que contradicen la palabra de Dios. Es una tragedia que muchos son puertorriqueños o americanos antes de ser cristianos. Esto no debe ser así, porque la Biblia dice que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Tenemos que renunciar a todo aquello que es oculto y vergonzoso, aunque sea parte de las tradiciones de nuestro país. La Biblia dice claramente que el mundo entero está bajo el maligno. En otras palabras, la influencia de Satanás ha tocado el arte, la música, la literatura y las costumbres de todo país. El apóstol Pablo le da un consejo a los filipenses en referencia a lo que estamos diciendo. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ve a Filipenses 2, verso 15. Para que tengas victoria en la destrucción de fortalezas en tu mente, tienes que aceptar este testimonio de la palabra de Dios y estar dispuesto a sacar de tu mente todo lo que es resultado de esa generación maligna y perversa. 3. Las experiencias. Todo creyente tiene que tomar una decisión si va a aceptar lo que la palabra de Dios dice sobre un asunto o lo que su experiencia le dice. Las experiencias son de valor siempre y cuando no contradigan o sustituyan la palabra de Dios. Hay muchas fortalezas en las mentes de los individuos que son el resultado directo de algo que le aconteció en un momento determinado. Si no somos cuidadosos, esas experiencias empiezan a tomar el lugar de la palabra de Dios y nos impiden creer y poner en práctica lo que Dios ha dicho. ¿Cuántas personas no creen en la sanidad divina porque un miembro de su familia por el cual oraron murió? Muchos rechazan el hablar en lenguas por una experiencia desagradable que tuvieron en un grupo en donde se enfatizaba esta práctica. Aún hay gente que se ha negado a entablar una nueva amistad porque ya fueron traicionados por algún amigo. En todos estos casos, las experiencias se convirtieron en fortalezas espirituales en las mentes de estas personas, las cuales
impiden que ellas puedan disfrutar una parte de las bendiciones de Dios. Recuerda que la palabra de Dios es la única realidad que es eterna y, contrario a las experiencias, no está sujeta al tiempo y al espacio. Nunca debes concluir que una verdad de la Biblia no es válida o funcional, porque en un momento determinado no te funcionó. Si hacemos esto, nos quedamos sin la única base de verdad en la vida, la palabra eterna, infalible, inmutable e íntegra de Dios. Nunca rindas tu fe a las experiencias de la vida, sino mantén tu fe en la única realidad existente, la palabra de Dios. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Primera de Pedro 1, del 24 al 25. 4. El entrenamiento religioso. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos 7, verso 9. Me atrevo a decir que son malas personas que van a ir al infierno por culpa del equivocado entrenamiento religioso que por el comunismo. No hay ninguna fortaleza que sea más dañina y más difícil de arrancar en una persona que aquella que es el resultado de la tradición religiosa. Hay algo en las ideas religiosas que se pegan a la mente de los hombres, de tal forma que aun si Cristo se les apareciera en persona, a ciertos individuos no los dejarían. Es fácil renunciar a lo que hemos recibido por herencia, lo que hemos aprendido de nuestra cultura y aún de nuestras experiencias. Pero cuando se trata de lo que hemos recibido en nuestro entrenamiento religioso, algunos prefieren hasta perder su alma por no renunciar. Me he encontrado con personas que los he llegado a convencer con la Biblia de que están equivocados, pero terminan diciéndome lo siguiente: yo sé que lo que usted me dice es la verdad y que está en la Biblia, pero es que yo no puedo cambiar porque así se me enseñó en la iglesia o mis padres me enseñaron de esta manera. Esta es una prueba de una persona que tiene una fortaleza espiritual en su mente que podría conducirlo, si no al infierno, a dejar de disfrutar lo mejor que el Señor Jesucristo tiene para ella. Es por esta razón que tenemos que tener mucho cuidado con las doctrinas y enseñanzas que recibimos. No importa lo hábil o carismático que sea el maestro. Si una enseñanza nos aleja de la sincera fidelidad a Cristo y contradice la palabra de Dios, debemos rechazarla para que no se convierta en una fortaleza espiritual en nuestra mente. Cada persona debe buscar la Biblia por sí mismo cuando percibe que algo que oyó no armoniza con lo que Dios ha establecido claramente en su palabra. Quiero compartirle unas palabras del libro Los tres campos de batalla, por Francis Frangipane, que se relacionan con lo que estoy diciendo. Aún maestros verdaderos pueden comunicar inocentemente falsas doctrinas. No importa cuán sincero sea este maestro de la Biblia, sino lo que se nos está enseñando es algo que no nos conduce al amor de Cristo, a su santidad o a su poder. Si no nos prepara en estas dimensiones espirituales por medio de Jesús
para ayudar a otros, entonces esa doctrina se convertirá en una fortaleza, la cual terminará limitándonos y hasta oprimiéndonos. ¿Por qué pecan los cristianos? Esta pregunta ha sido un enigma para los creyentes por casi 2000 años. ¿Cómo es posible que después de haber recibido la poderosa vida de Jesús en nuestro corazón, aún seamos propensos a cometer pecado? Parte de la respuesta a esta pregunta la encontramos en la realidad de las fortalezas espirituales que Satanás ha levantado en las mentes de los cristianos. Ningún cristiano sincero quiere pecar, porque él sabe que el pecado es una rebelión abierta en contra de Dios. Podemos decir que el pecado es la consecuencia lógica de las fortalezas espirituales que ya hemos mencionado con anterioridad. Si Satanás ha logrado edificar una fortificación en la mente de una persona, eso se convierte en el lugar desde donde él ejerce su autoridad. Eso explica por qué diferentes personas son inclinadas a cometer diferentes clases de pecados. Una persona tiene problemas con la mentira, otra con el adulterio, etc. Todo depende de cuál sea el carácter de la fortaleza que impera en aquella persona. Si no logramos entender esto con claridad, estaremos siempre en un sube y baja espiritual. Hoy cometo un pecado, me arrepiento, prometo jamás volver a repetirlo, pero mañana soy atraído a hacer lo mismo aunque no quiera. Algunos que han tenido este tipo de vida han optado por simplemente darse completamente al pecado, ya que no pueden obtener la victoria. La Biblia nos dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ve a Santiago 1, verso 15. Esto nos da a entender que dentro de la persona hay un lugar donde esa concupiscencia se alberga. Esto no es otra cosa que la fortaleza que le sirve de refugio al pecado en la mente de la persona. Entonces, no es suficiente pedir perdón por el pecado que se está cometiendo. Hay que bregar con la fortaleza desde donde se manifiesta. Es posible ser cristiano y tener dentro de la mente lo que llamo fortalezas de pecado. En sí, lo que la Biblia llama obras de la carne no son otra cosa que las fortalezas de pecado que, estando en la mente, controlan la carne para que pequemos en contra de Dios. Aunque son obras hechas por la carne, éstas reciben la orden de la mente humana para ejecutarlas. ¿Entiendes ahora lo importante que es renovar y liberar nuestra mente de toda influencia del diablo, de los demonios y del mundo? Es en vano tratar de castigar la carne si primero no tratamos con lo que le da órdenes a la carne, y eso es la mente. Si queremos la victoria sobre el pecado, tenemos que estar dispuestos a aborrecer y rechazar los viejos patrones de pensamiento que recibimos como parte de la generación caída de Adán. Hagámosle guerra espiritual a estas fortalezas y ya no defendamos más aquello que tarde o temprano será usado por Satanás para seducirnos al pecado. ¿Hay demonios en mí? Sé que lo que voy a explicar es base para controversia dentro del mundo cristiano, pero soy responsable de compartir contigo lo que yo entiendo que es la realidad sobre este tema.
Algunos maestros y teólogos de gran respeto argumentan que es imposible que un demonio entre en un cristiano porque es templo del Espíritu Santo. El argumento es más complicado que lo que parece a simple vista. Quiero que entendamos que el ser humano es un ser trino, espíritu, alma y cuerpo, y que la salvación comienza en la parte espiritual del hombre y no en la mental o en la física. No hay forma que un demonio pueda poseer, es decir, dentro del espíritu, a un creyente que ha nacido de nuevo y no ha rechazado a Jesús intencionalmente. La Biblia les advierte a los cristianos sobre el cuidado que deben de tener en su vida espiritual para que no sean influenciados por Satanás y sus demonios. Pablo aconseja: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ve a Efesios 4 del 26 al 27. Y que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Segunda de Corintios 2, verso 11. Estas dos escrituras nos dan a entender de la posibilidad de darle un lugar a Satanás en nosotros. ¿En dónde? Puede ser en el área del alma, especialmente la mente, o en el cuerpo. Es mi opinión personal, después de haber practicado la liberación a creyentes por más de 20 años, que en la mayoría de los casos, donde creyentes son oprimidos por espíritus inmundos, se debe a que esas personas tienen fortalezas de pecado en sus mentes que les dan un derecho legal al enemigo de nuestras almas para invadir de una forma u otra sus mentes. No he dicho que todas las fortalezas son demonios, pero sí pueden constituirse en la plataforma desde donde ellos operan para tomar control de otras áreas del ser humano. El plan de Dios no es que vivamos de liberación en liberación, sino de transformación en transformación. Cada creyente es responsable de bregar con las áreas de su vida, las cuales atraen el pecado y los demonios. Y debe tomar una decisión firme de ser libre de toda fortaleza satánica que le da lugar al diablo para entrar en su vida. No negamos que esto es un proceso. Mientras tanto, si es necesaria la liberación de demonios, no tengamos reservas de someternos a ella. La meta es que el carácter y la vida de Jesús se formen en nosotros hasta que ya no necesitemos más liberación, sino que seamos sus instrumentos para liberar a los que acaban de empezar el proceso, derribando los lugares altos. Y ahora llegamos a la parte excitante de este capítulo. ¿Cómo derribar de mi mente esas fortalezas que impiden que yo piense los pensamientos de Dios y que me conducen a desobedecer su voluntad? Comienza armándote del pensamiento de victoria. Yo puedo destruir esas fortalezas en mí porque Dios lo ha dicho en su palabra. No pongas más excusa y no niegues la existencia de estas fortalezas. Miles de personas nunca son liberados en esta área porque viven en la negación. El primer paso para cualquier liberación empieza con la aceptación y la disposición. Reconoce que esto es una lucha espiritual, no emocional ni mental. No mires las cosas según la apariencia de la carne, sino según la realidad de la palabra y del Espíritu de Dios. Sumérgete en la palabra y pídele al Espíritu Santo que te revele todo razonamiento que se sobrepone al conocimiento de Dios.
Recuerda lo que dijo el gran reformador Martín Lutero, que el razonamiento es el caballo del diablo. Todo consejo o pensamiento que se opone a Dios o simplemente pone en duda parte de su palabra es un razonamiento del diablo. ¿Quieres acaso que el diablo continúe siendo tu jinete? Esto indica que tendrás que cambiar algunos hábitos de lectura y hasta de entretenimiento. Sin una decisión seria de descontinuar ciertos libros, ciertas películas y hasta ciertas personas, no podrás lograr derribar esos razonamientos que se oponen al conocimiento de Dios. La clave de todo esto está en llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Pero qué significa esto? Tú vas a examinar cada uno de los pensamientos que surgen de tu mente o vienen a tu mente y los vas a comparar con lo que la Biblia dice. Si está en completa armonía con la Biblia y el plan de Dios para ti, lo vas a aceptar como parte de tus pensamientos. Si el pensamiento es contrario a Dios porque te aleja de su conocimiento, te quita el amor por Jesús, te aleja de la oración, te dice que un poco de pecado no hace mal, te dice que no hay que asistir a la iglesia para ser salvo y te impide la adoración y la alabanza al Señor Jesús, pues déjame decirte que es una fortaleza que Satanás tiene en tu mente, que tiene que ser derribada inmediatamente. Las armas de nuestra milicia. Como Dios sabía que tú no podías hacerlo en tu propia fuerza, te ha dado las armas espirituales con las cuales vas a subir a esos lugares altos en tu mente y los vas a derribar. ¿Cuáles son esas armas de nuestra milicia de las cuales nos habló Pablo? Bueno, con la sangre de Jesús preparamos nuestra mente para no sentirnos inferiores, para pelear, sino justos y dignos para hacerle una guerra al diablo. Saber que somos justos por la sangre de Jesús nos da autoridad para poder echar fuera a Satanás, porque Él no nos puede inutilizar usando culpa y condenación. Por medio de la espada de la palabra, cortas de tu mente todo lo que se opone al conocimiento de Dios. La palabra de Dios tiene el poder para penetrar muy adentro hasta hacer diferencia entre el alma y el espíritu. Ella sabe muy bien cómo cortar de tu alma, tu mente, todo aquello que impide que ésta sea un medio para manifestar la vida de Jesús en tu espíritu. Por medio de la palabra, le recuerdas al diablo quién tú eres en Cristo y la autoridad que tienes sobre Él. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús nos fue dado para entrar en combate espiritual y afirmarle al diablo la victoria que Jesús tuvo sobre él al hacer un espectáculo público de él en la cruz. A la sola mención de ese nombre, toda rodilla tiene que doblarse en 3 mundos. Ve a Filipenses 2, verso 10. En el nombre de Jesús, llama a la fortaleza por su nombre y ordénale que sea desarraigada de ti para siempre. No tengas temor en gritarle, porque a veces el diablo se hace el sordo o el desentendido. Que no te importe hacer el ridículo. Lo importante es que tú ganes la batalla en tu mente. Después de que hayas hecho esto, es momento para alabar y bendecir a Dios. La alabanza
es un arma muy efectiva porque quita la mirada de ti y tu situación y la concentra en el Señor Jesucristo. La alabanza siempre hace huir al diablo, porque Él no soporta cuando se le da a Cristo la gloria que Él siempre ha deseado. Recuerda que todo esto es por fe, y lo vas a hacer independientemente de tus sentimientos. Protégete con el escudo de la fe mientras lo haces. Por fe, declara la victoria y nunca más te expongas a la influencia del diablo, para que Él levante nuevas fortalezas en tu mente. Ahora es el mejor momento para edificar la fortificación de Dios en tu mente por medio de la palabra y del Espíritu Santo. Bueno, chicos, en este libro hay una lista de las fortalezas que ocupan la mente de nosotros los cristianos. Y ya para finalizar, se las voy a indicar. Empecemos. 1. El orgullo. 2. La rebelión. 3. La incredulidad. 4. El temor. 5. La preocupación. 6. El resentimiento. 7. Los complejos. 8. La religiosidad. 9. La tradición. Y 10. Las obras de la carne. Bueno, los espero en la lectura del próximo capítulo. Gracias por haberse quedado hasta el final de este libro tan revelador. Que la gloria, la honra y la alabanza sea para Jesús. Sabes que sí nos merecemos la libertad. Libres somos en el nombre de Jesús. Amén.